Hola a todos, bienvenidos a este canal. Soy Lola, profesora de química, y en este vídeo voy a hablar de los enlaces químicos. Ya en algún otro vídeo he hablado brevemente del enlace covalente, pero quería tener un vídeo donde os pueda explicar mejor los tipos de enlaces químicos que hay en la naturaleza. Ya sabéis que los átomos se unen para formar moléculas y según sean los átomos que se unen, los enlaces son diferentes, ya que no es lo mismo que la electronegatividad de dichos átomos sea similar o sea muy diferente. Ya sabéis, bueno, que la tabla periódica, la electronegatividad va variando en los periodos, de tal manera que en los grupos de la izquierda, los primeros grupos, la electronegatividad es baja, mientras que en los grupos de la derecha la electronegatividad es alta, o sea que va aumentando de izquierda a derecha. Entonces, esto hace que sean la unión, no es lo mismo la unión de los de átomos de un grupo de izquierda con un átomo en un grupo de la derecha, que se unan átomos con la misma electronegatividad o electronegatividad muy similar. Entonces, esto hace que haya diferentes tipos de enlaces. Hay concretamente tres, que es el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Y para entender mejor los tipos de enlace y cómo se forman, es importante conocer bien cómo es un átomo, cómo se disponen en él los electrones. Entonces ya tenemos en este canal varios vídeos sobre el átomo, en los modelos del átomo, la configuración electrónica o los electrones de valencia y la capa de valencia. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar hablando de los enlaces. El primero es el enlace iónico. Este tipo de enlace está formado por dos átomos en el que uno de ellos transfiere electrones al otro. De esta manera, uno de los átomos forma un catión o átomo positivo y el otro un anión o átomo negativo. Y esto se debe a que la transferencia de electrones es total. Al quedar dos átomos con carga diferente, se atraen entre ellos por fuerzas de Coulomb, que son fuerzas electrostáticas. Ya sabéis que las cargas positivas y las negativas se atraen, mientras que son dos cargas de mismo valor se repelen. O sea, dos cargas negativas se repelen y dos positivas se repelen también. Entonces, los átomos que se unen con el enlace iónico también, tienen electronegatividad muy diferente, uniéndose átomos con alta electronegatividad con átomos de baja electronegatividad. O lo que es lo mismo, átomos de elementos que se encuentran en grupos de la izquierda en la tabla periódica con átomos de elementos que se encuentran en el grupo del lado derecho de la tabla periódica. En general, se unen con este enlace los átomos metálicos con los no metálicos. Entonces, vamos a ver ahora un pequeño ejemplo. Es con el cloruro sódico. El cloruro sódico, como ya sabéis, es la sal común, la que utilizamos en la cocina. Entonces, tenemos la configuración electrónica del cloro, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Como veis, la capa de valencia se encuentra en el nivel 3, en donde hay 7 electrones de valencia. Y le faltaría uno para completar el octeto. En cambio, el sodio en su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aquí la capa de valencia es el 3s y tiene un electrón de valencia. Entonces, el cloro le faltaría un electrón y el sodio, digamos que le sobra, ¿no? Por decir algo, porque es más fácil que pierda ese electrón a ganar 7, ¿no? Además, el sodio tiene una electronegatividad baja. No sé si os acordáis que está en el grupo 1, se encuentra, y su electronegatividad es baja. En cambio, el cloro tiene una electronegatividad alta. Le es más fácil ganar electrones. Entonces, el sodio le cedería su electrón de valencia al cloro, ¿vale? Entonces, quedaría un anión o ion negativo de cloro y un catión o ion positivo de sodio, de tal manera que el cloro, el anión cloro, tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. En cambio, el cloro, el catión sodio, tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, ¿vale? De tal manera que así estarían estables, pero al quedar cada uno con diferentes cargas, el cloro con carga negativa y el sodio con carga positiva, se unen, se atraen entre ellos, ¿vale? Este tipo de elementos tienen, de moléculas, tienen diferentes propiedades. Los puntos de fusión y de ebullición son altos, lo que hace que normalmente a temperatura ambiente sean sólidos. La dureza es variable, ya que varía desde el 2,5 a 9 en la escala de Mohs. Son solubles en disolventes polares, como puede ser el agua, y luego su conductividad en estado sólido no suelen conducir la electricidad, pero cuando están en estado líquido o gaseoso se encuentran en disolución conducen la electricidad fácilmente.
Con respecto a esto, quiero añadir una curiosidad. Mucha gente se piensa que el agua conduce fácilmente la electricidad, pero no es así. El agua pura no conduce la electricidad. Es cuando tiene iones disueltos cuando conduce la electricidad, ¿vale? Entonces, eso normalmente se encuentran estos tipos de elementos, ¿no? Disueltos en el agua cuando estas conduce la electricidad. Ahora vamos a pasar a hablar del enlace covalente. En el caso del enlace covalente, los átomos comparten los electrones. En este tipo de enlace, los átomos tienen una electronegatividad similar y son no metálicos. Se comparten los electrones de dos en dos, pero pueden formar enlaces sencillos. Comparten dos electrones. Enlaces dobles donde se comparten 4 electrones y enlaces triples en las que comparten 6 electrones. Como se puede ver, los electrones que se comparten son múltiplos de 2 siempre, puesto que cada átomo da al menos un electrón, ¿no? Se comparte uno de cada átomo. Entonces, ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos. El primero de ellos es hidrógeno, que también aprovecho para contar una curiosidad sobre este átomo. El hidrógeno tiene solo un electrón en el átomo y para ser neutro, ¿no? Entonces, su configuración electrónica es 1s1. Este nivel se quedaría completo solo con 2 electrones, a diferencia de otros átomos, ¿vale? Necesitarían el octeto, los 8 electrones, pero aquí sería con 2 sería suficiente. El hidrógeno y el helio también, o sea, el helio es otro gas, en este caso es un gas noble, que también tiene curiosidad similar, ¿no? Puesto que al tener solo 2 electrones, su primer nivel se completa solo con esos 2 electrones, ¿vale? Entonces, al formarse hidrógeno, al unirse a otro hidrógeno, a otro átomo de hidrógeno, cada uno compartiría el único electrón que tiene, de tal manera que el nivel 1s se quedaría completo. Y para eso su estructura de Lewis se representa con el H, que es el símbolo de cada uno de ellos, y con un guión que une a cada uno, a cada átomo. Este guión representa 2 electrones que se quedan compartidos entre los 2 átomos. Luego, en el caso del cloro, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. En su capa de valencia se encuentra en el nivel 3, en donde hay 7 electrones de valencia. Solo le quedaría un electrón, le faltaría un electrón para llenar el octeto. Entonces, un cloro se puede unir a otro cloro, a otro átomo de cloro, compartiendo cada uno un electrón, de tal manera que cada uno tendría su capa de valencia completa, con 8 electrones. Entonces, esto se representa, su estructura de Lewis es el cloro, un guión, otro cloro. En este caso, tanto el cloro como el hidrógeno se ve que son enlaces sencillos lo que forman, porque cada uno comparte un electrón con el otro y entonces hay son 2 electrones que están compartiéndose entre los 2 átomos. Luego tenemos el caso del oxígeno, que es que forma también, se une a otro oxígeno, pero por enlace doble. Y esto es, su configuración. Vamos a explicar ahora por qué, cómo se forma este enlace doble. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. Entonces, en el oxígeno, su capa de valencia se encuentra en el nivel 2 y hay 6 electrones de valencia. Entonces, le faltarían solo 2 electrones de valencia 2 electrones para que se completara el octeto. ¿Vale? Entonces, dos átomos de oxígeno pueden compartir entre ellos 2 electrones cada uno y de tal manera que comparten 4 electrones y así de esta manera su capa más externa quedaría completa con 8 electrones. Y se representa con eso el símbolo del oxígeno, 2 guiones y otro símbolo de oxígeno, de tal manera que así se indica que se comparten 4 electrones entre los 2 átomos. Y esto es un enlace doble, ¿vale? Luego he querido poner otro ejemplo, que es el del amoníaco, para que veáis que el enlace covalente no es siempre solo entre 2 moléculas, sino que, entre 2 átomos, perdón, sino un átomo puede compartir electrones con más átomos, ¿no? Con más de uno. Entonces, en el caso del amoníaco, pues tenemos el nitrógeno, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3.
¿vale? Tiene 5 electrones en su capa de valencia, o sea, 5 electrones de valencia, digamos, ¿no? Y entonces le faltarían 3. En cambio, hemos visto que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y solo necesita otro electrón de valencia para completar su capa más externa, ¿vale? Entonces, en este caso, el nitrógeno compartiría un electrón con cada, o sea, necesitaría, digamos, a 3 hidrógenos y compartiría un electrón con cada hidrógeno, de tal manera que el nitrógeno ganaría 3 electrones, uno de cada átomo de hidrógeno, y el hidrógeno ganaría un electrón, cada átomo de hidrógeno ganaría un electrón del nitrógeno, ¿vale? Luego también, no sé si os ha sorprendido que hemos hablado del hidrógeno que forma enlace covalente con un nitrógeno. Y sabéis, o sea, en muchas tablas periódicas el hidrógeno se suele poner a la izquierda cuando el nitrógeno se encuentra por la derecha de la tabla periódica. Y esto es quería comentar que el hidrógeno muchas veces se pone a la izquierda, pero hay a veces que se ponen también un poco hacia la derecha en algunas tablas periódicas. Y esto es porque tiene propiedades un poco parecidas tanto a los primeros grupos como a los últimos. Entonces, bueno, que en el caso de la electronegatividad es similar a la del nitrógeno, ¿vale? Que es más parecida a la de los últimos grupos que a la de los primeros. Luego, con respecto a las propiedades, las moléculas covalentes tienen un punto de fusión y de ebullición relativamente bajos. La solubilidad es baja en agua, pero es alta en solventes apolares. Y la conductividad es baja, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre el enlace metálico. Este es el enlace que forman los metales puros. Es el resultado de las atracciones electrostáticas entre iones cargados positivamente y los electrones móviles que pertenecen en su conjunto a la red metálica. Es decir, que hay como una especie de nube de electrones que se sienten atraídos por los átomos que tienen su carga positiva, o sea, por los núcleos en concreto. ¿Vale? Entonces, y este tipo de enlaces lo forman los elementos metálicos. Entre ellos, y algunos ejemplos son la plata, el cadmio o el hierro. Sobre sus propiedades, suelen ser sólidos, tienen cierta dureza, son maleables, dúctiles, buenos conductores del calor y de la electricidad y son brillantes, ¿vale? Y esto es todo sobre los tipos de enlaces químicos. Si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios. También si hay algún elemento que no sepáis bien qué tipo de enlace es o cómo se unen entre los diferentes átomos, pues también me lo podéis preguntar y yo os ayudo. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo. Hasta luego.